En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Artículo 9. Creo en la Santa Iglesia Católica. Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto sínodo reunido en el Espíritu Santo desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con estas palabras comienza la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así, el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz es el reflejo del sol. El artículo sobre la Iglesia depende enteramente también del que le precede sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la Iglesia. La Iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. Creer que la Iglesia es santa y católica y que es una y apostólica es inseparable de la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una Iglesia santa y no de creer en la Iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia. Párrafo 1. La Iglesia en el designio de Dios. Los nombres y las imágenes de la Iglesia. La palabra iglesia significa convocación, designa asambleas del pueblo, en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo, dándose a sí misma el nombre de Iglesia, la primera comunidad de los que creían en Cristo. Se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella, Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriake, del que se deriva las palabras church en inglés y Kirche en alemán, significa la que pertenece al Señor. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables de hecho. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La Iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. Los símbolos de la Iglesia. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. La Iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como Él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. La Iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta,
La verdadera vida es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que permanecemos en Él por medio de la Iglesia y que sin Él no podemos hacer nada. También muchas veces a la Iglesia se le llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la Iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, en la que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu; tienda de Dios con los hombres; y sobre todo templo santo, representado en los templos de piedra. Los padres cantan sus alabanzas y la liturgia con razón lo compara a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo de junto a Dios esta ciudad santa arreglada como una esposa embellecida para su esposo. La Iglesia, que es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, y se la describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Se unió a ella en alianza indisoluble, la alimenta y la cuida sin cesar. Origen, fundación y misión de la Iglesia. Para penetrar en el misterio de la Iglesia, conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. Un designio nacido en el corazón del Padre. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. En efecto, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la fusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los tiempos. La Iglesia prefigurada desde el origen del mundo. El mundo fue creado en orden a la Iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó al mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la Iglesia. La Iglesia es la finalidad de todas las cosas, e incluso las vicisitudes dolorosas como la caída de los ángeles y el pecado del hombre no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama Iglesia. Lo escribió Clemente Alejandrino. La Iglesia preparada en la antigua alianza. La reunión del mundo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la Iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que le teme a Dios y practica la justicia le es grato. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza por la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncian pues una alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza. La Iglesia instituida por Cristo Jesús. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre. En la plenitud de los tiempos, ese es el motivo de su misión.
El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras y en las obras y en la perseverancia de Cristo. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño de los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de los que él mismo es el pastor. Constituyen la verdadera familia de Jesús, a los que reunió así en torno suyo. Les enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también una oración propia. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo, está la elección de los 12, con Pedro como su cabeza, puesto que representan a las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Los 12 y los otros discípulos participan de la misión de Cristo en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. Pero la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signos de este comienzo y crecimiento. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz. La iglesia manifestada por el Espíritu Santo. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente la iglesia. Es entonces cuando la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la iglesia es por su misma naturaleza misionera enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Para realizar su misión, el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad, la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. La iglesia consumada en la gloria. La iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo, ella se sabe en exilio lejos del Señor y aspira el advenimiento pleno del reino y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la iglesia en la gloria y a través de ella, la del mundo, no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces todos los justos descendientes de Adán, desde Abel el justo hasta el último de los escogidos, se reunirán con el Padre en la iglesia universal. El misterio de la iglesia. La iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende solamente con los ojos de la fe. Se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual portadora de vida divina. La iglesia a la vez visible y espiritual. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. La iglesia es a la vez sociedad, dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo. El grupo visible, la comunidad espiritual. La iglesia de la tierra y la iglesia llena de bienes del cielo. Estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el humano. Es propio de la iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles
entregada a la acción y dada a la contemplación presente en el mundo, y sin embargo peregrina, de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. ¡Qué humildad y qué sublimidad! Es la tienda de Kedar y el santuario de Dios, una tienda terrena y un palacio celestial, una casa modestísima y un aula regia, un cuerpo mortal y un templo luminoso, la despreciada por los soberbios y la esposa de Cristo. Tiene la tez morena, pero es hermosa, hijas de Jerusalén, pero también la hermosa su forma celestial. San Bernardo de Claraval. La Iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios. En la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad de designio de Dios. Recapitular todo en Cristo. San Pablo llama gran misterio al desposorio de Cristo y de la Iglesia, porque la Iglesia se une a Cristo como a su esposo. Por eso se convierte a su vez en misterio, contemplando en ella el misterio. San Pablo escribe: el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. En la Iglesia, esta comunión de los hombres con Dios por la caridad que no pasará jamás, es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental, ligado a este mundo que pasa. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo, y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la Iglesia, como la esposa sin mancha ni arruga. Por eso, la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. La Iglesia, sacramento universal de la salvación. La palabra griega mysterion ha sido traducida en latín por dos términos, mysterium y sacramentum. En la interpretación posterior, el término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación, indicada por el término misterio. En este sentido, Cristo es el mismo, el misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. San Agustín. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación, que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia, que las iglesias de Oriente llaman también los santos misterios. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible, que ella significa. En este sentido analógico, ella es llamada sacramento. La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo, la Iglesia es signo de instrumento de la plena realización de esta unidad, que aún está por venir. Como sacramento, la Iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. Resumen. La palabra iglesia significa convocación. Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios y que, alimentados con el cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. La iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios prefigurado en la creación preparada de la antigua alianza, fundada por las palabras y las obras de Jesucristo, realizada por su cruz redentora y su resurrección. Se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo. Quedará consumada en la gloria del cielo
como asamblea de todos los redimidos en la tierra. La Iglesia es a la vez visible y espiritual, sociedad jerárquica y cuerpo místico de Cristo. Es una formada por un doble elemento humano y divino. Ahí está su misterio que solo la fe puede aceptar. La Iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.